Buenas tardes, Shabbat Shalom, un cordial saludo a nuestra familia de Torah y Cábala Práctica para la vida diaria. Hoy, como es habitual en cada Shabbat, tenemos nuestra cita, nuestro compromiso con el estudio de la Torah. Comenzamos también el inicio del estudio de un libro nuevo, el quinto libro de la Torah llamado Devarim, más conocido como Deuteronomio. Por otro lado, este libro se le llama Mishnei Torah, que hace alusión al recopilatorio o al recordatorio de la Torá. Los primeros 4 libros de la Torá fueron transmitidos de una forma oral a Moisés, y Moisés de esa misma forma se la transmitió al pueblo de Israel. Pero el quinto libro lo escribe Moisés, sacando las mejores partes o las partes necesarias que necesitaba el pueblo de Israel como instrucciones específicas para entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel ya había vagado sus 40 años como castigo por su desobediencia, y aquí están a días de entrar a lo tan ansiado que era la tierra prometida. Por otro lado, Moisés está viejito y está a punto de morir. De acuerdo al texto literal, sabemos que Moisés desaparece y nadie lo encuentra. Nuestros sabios nos han dicho que Moisés fue traspuesto para no ver muerte. Se fue en una carroza, en una merkabá, así como lo fue Enoc. Es interesante esto. ¿Ok? Por eso, nadie hasta el día de hoy ha encontrado la tumba de Moisés. Y ni la va a encontrar. También, de acuerdo a la sabiduría de la Cábala, cada libro de la Torá está asociado o conectado al árbol de la vida o a las dimensiones espirituales. En el caso de Bereshit, corresponde a la dimensión más elevada, a Keter. Después tenemos Shemot, que está asociado a Jodmá. Después tenemos Levítico, que corresponde a la Sefirot de Binah. Después tenemos Bamidbar, que corresponde a Serampín, corresponde a Gesed, Geburá, Netzach, Hod, Yesod. Y después tenemos la dimensión de Malhut, que corresponde a Bamidbar, donde todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido, ahora tenemos que llevarlo a la práctica. Y eso es Devarim, llevar todo lo que hemos aprendido a la práctica. Ahora, para entrar ya a estudiar esta Parashot, Bamidbar, vamos a abrir ahí nuestras Torah, nuestras Biblias, justamente en Bamidbar capítulo 1, verso 1. ¿Qué nos dice la Escritura? Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel, en la orilla del Jordán, en el desierto, en la Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán y Tofel, y Labán, Hatzerot y Disahab. Moisés reúne al pueblo de Israel y comienza a nombrarles cada lugar específicamente donde el pueblo se comportó de una manera contumaz, rebelde, donde se fueron en contra de las autoridades que Dios había puesto para dirigirlo. También muchas veces en estos lugares se quejaron por una y otra cosa. Y Moisés comienza a nombrarle desde que salieron de Egipto hasta la orilla donde estaban a punto de entrar a conquistar la tierra prometida. Moisés no solamente le da instrucciones, sino que comienza a regañarle de forma minuciosa, sin tratar de ofenderlo. Es como si una persona, por darte un ejemplo, acá en Chile, en Santiago, en la ciudad capital de Chile, haya cometido pecado, haya cometido rebelión. Entonces, para que un líder no lo deje en vergüenza, basta con decirle: ¿te acuerdas de lo que hiciste en Santiago? Solamente con eso esa persona queda expuesta y recuerda cuál fue su error. En este caso pasa algo muy importante, que todas estas cosas no la cometió la nueva generación que estaba aquí. Esta generación era una generación fresca. Los que habían cometido todos estos pecados, todas estas rebeliones, habían sido los padres de aquella generación y no estaban presentes. Pero ¿por qué Moisés los regaña o por qué Moisés toma estos lugares para corregirlos e instruirlos a ellos? La idea o la intención que tiene Moisés es que este pueblo no cometa los mismos errores que cometieron sus padres, que no traigan esas formas viejas de pensar, de vivir, esa manera contumaz, rebelde, porque si al pueblo de Israel, a sus padres no le dio
resultados en el desierto y por esa razón murieron sin ver su promesa cumplida, Moisés, ¿qué quería decirle a la nueva generación? Por favor, ustedes cuando entren no cometan los mismos errores que cometieron sus padres. Ellos pecaron en tal lugar, ellos hicieron lo incorrecto en tal lugar. Ustedes por favor aprendan de ese ejemplo. Ya vieron que no tienen a sus padres para entrar a la tierra prometida. Entonces, por esta razón, cuando ustedes quieran proyectarse a algo superior, a un nuevo nivel, esto es lo que ustedes tienen que evitar. El Rebbe Nachman de Breslor, en el comentario del verso 1 de este pasaje, nos dice que la tierra de Israel corresponde a un nivel de santidad y que la orilla oriental de Jordán corresponde a la clipot o a la negatividad que el hombre tiene. Por ese entonces, dice Moisés, era necesario amonestar al pueblo de Israel para que dejen toda la negatividad, toda su forma negativa de pensar, todas sus acciones equivocadas, porque con esa conciencia, con esa acción, no podían ellos elevarse o conquistar la tierra prometida. Aquí nos dice que Moisés los amonesta antes de entrar a la tierra santa para enseñarles que tienen que vencer el mal antes de llevar el bien hacia el ámbito de la santidad. Eso sale ahí en el libro de Likutei, Alajot 3, pasaje 22, 4a. Bueno, también el verso 1 que acabamos de leer hace mención de todos los lugares que el pueblo de Israel pasó. Y en cada lugar, como dije anteriormente, el pueblo de Israel se comportó de una forma que no tenía que comportarse, haciendo enojar, entristecer también a Kadosh Baruj Hu. No solamente creo que fue enojo, sino que imagínate a un padre que todo el tiempo te está bendiciendo, todo el tiempo se preocupa de ti, de que tus enemigos no te hagan daño, te va abriendo puertas también de bendición, abriendo, como dice muchas escrituras, abriendo caminos en el desierto, ríos en la soledad, y así se comportó a Kadosh Baruj Hu con el pueblo de Israel, dándole alimento, cubriéndolos del frío, cubriéndolos de la calor, y aún así el pueblo de Israel se quejaba de una u otra forma. Muchas veces un padre se siente triste, pero también por otro lado un padre se llega a enojar. Y así fue el comportamiento del pueblo de Israel, que provocó en cierto modo la ira de Dios, que provocó que su corazón se entristeciera con respecto al comportamiento de ellos mismos. El verso 1 inicial que leíamos nos decía que estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a la orilla oriental del Jordán. El comentario del Rebbe Nachman nos decía que Israel tipifica un nivel de santidad, un nivel de conquista, un nivel mayor de elevación o de conciencia. Y antes de entrar a tu tierra prometida, te vas a encontrar con la última barrera a cruzar. En este caso era la orilla oriental del Jordán, que hace referencia a la clipot, a la cáscara, a ese pensamiento negativo, a esa acción negativa. Y Moisés le está diciendo, en otras palabras, o espiritualmente, que si ustedes no cambian su forma de pensar, si ustedes no quitan su negatividad, no van a poder disfrutar de la tierra prometida y no la van a poder conquistar. Recuerden lo que les pasó a sus padres. También hace mención al desierto. ¿Qué pasó en el desierto? En el desierto el pueblo de Israel despreció a Hachén. Muchas veces les dijeron, era mejor morir en el desierto que morir a manos de nuestros enemigos. El pueblo de Israel nunca confió en los milagros, en el poder y en la protección del Eterno y lo despreciaron. También nos habla del lugar de Arabá, Arabá. Y en el lugar de Arabá, ¿qué pasó? El pueblo de Israel pecó inmoralmente, sexualmente, con las moabitas. Y también estas mujeres llevaron al pueblo de Israel a la idolatría, a apartarse del temor de Akadosh Baruj Hu y terminar adorando a Baal Peor. Y eso ocurrió ahí, y por esa razón hubo una plaga. Nosotros conocemos la historia que mató 24.000 hebreos, murieron por causa del pecado descontrolado de la inmoralidad. Y Pinjas fue el que detuvo esa plaga con su honor, matando a dos príncipes, a Cosbi y a Mirri. Y también
tenemos lo que pasó frente al Mar Rojo. Hace mención Moisés en el recorrido al Yam Suf. ¿Y qué fue lo que pasó en el Yam Suf? El pueblo de Israel se deprimió, el pueblo de Israel se entristeció, quería volverse nuevamente a Egipto, donde habían sido maltratados. Ellos veían que el pueblo de Egipto venía detrás de ellos con sus carrozas, el desierto estaba a un lado, desierto a otro, y la única salida era el Mar Rojo. ¿Y qué pasó? Que el pueblo comenzó a quejarse, comenzó a llorar, comenzó a deprimirse. ¿Cómo ellos no iban a poder ver que para que ellos salieran de la esclavitud, del látigo del faraón, Dios había mandado 10 plagas, 10 milagros para que ellos salieran? Y se olvidaron de todo ello y comenzaron a deprimirse. Y eso pasó ahí. El verso 1 también hace mención al recorrido que pasaron por Parán. ¿Y qué ocurrió en Parán? Moisés toma la decisión de enviar a 12 espías a recorrer, a examinar la tierra que iban a conquistar. Cuando los 12 espías vuelven de este recorrido, 10 espías trajeron un reporte negativo, un reporte totalmente incrédulo a lo que se esperaba. Y esto produjo que el pueblo de Israel contrajera temor. Ellos dijeron: la tierra es mala, la tierra se traga a sus moradores, hay gigantes y nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Y esto produjo que el pueblo de Israel llorara, se lamentara, se quejara y quisieran solamente volver e incluso a Egipto, donde supuestamente ellos estaban mejor que donde Dios los iba a conducir. Esto trajo que Dios se enojara y determinara que esta generación de incrédulos, de contumaces, de hombres que se quejan por todo, murieran en el desierto. También recorrieron por Tofel y Labán. Y cuando hablamos de Tofel y Labán, esto hace referencia a blanco, al maná. Y también ellos despreciaron este alimento. Recordemos que ellos se quejaron de que no tenían que comer y Hachén les envía el maná del cielo. Este alimento era extraordinariamente milagroso. Lo que ellos querían comer, ese alimento se transformaba en eso. Si ellos querían comer carne, se transformaba en carne. Si ellos querían yogur, se transformaba en yogur. Si querían leche, si querían queso, si querían fruta, ese alimento llamado el maná se transformaba en lo que ellos deseaban, pero lo despreciaron. Quisieron comer carne, no se dieron cuenta el maravilloso alimento que Dios les estaba entregando y lo despreciaron. Entonces, Moisés le hace referencia a ellos: no desprecien lo que Dios le está entregando a ustedes. También el pueblo de Israel pasó por el lugar de Hatzerot. ¿Y qué pasó en Hatzerot? Esto nos habla de la rebelión de Cora. Eso ocurrió ahí, donde Cora quiso también tener la misma autoridad y el poder que tenía Moisés y Aarón, y llevó a 250 hombres a la rebelión en contra de Moisés, diciéndole: si Dios a ustedes les habla, a mí también me puede hablar. Él quiso seguir sus propios instintos y esta rebelión hizo que la tierra se abriera y los tragara vivos. Otra cosa que pasó ahí en Hatzerot fue donde Miriam habló mal y murmuró en contra de su hermano Moshe, y por esa razón ella contrajo una especie de lepra por usar la shonjará. ¿Y qué le está diciendo nuevamente Moisés? No sean rebeldes, no usen la shonjará, no usurpen lo que a ustedes no les corresponda, no se rebelen en contra de las autoridades, respeten a quien Hachén ponga en el lugar que corresponda. Por esa razón, Moshe hace mención a ese lugar. También en el verso 1 hay una mención al recorrido que pasaron por Di-Sahab, y esto alude al oro. ¿Y qué pasó con el oro? El pueblo de Israel lo reunió, lo juntó y fabricó un becerro, con el cual comenzaron a idolatrarlo porque Moisés todavía no bajaba y según ellos se había muerto ahí a la cima del monte. Entonces, esto contrajo de que el pueblo de Israel se rebelara, comenzaran ellos a fabricar sus propios ídolos y a adorarlos. Y esa rebelión hizo que Moisés tirara las tablas, la ley que traía del cielo. Entonces, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel: guárdense de esto, cuídense de la idolatría, de buscar sus propios deseos, de levantar sus propios becerros de oro, guárdense de aquello. Por eso le hace mención de cada parte donde el pueblo de Israel fue marcado con pecados
importantes que le impidieron a esa generación, a sus padres, entrar a la tierra prometida. Recordemos que esta es una generación nueva y esas son las instrucciones. Yo me veo aquí a Moisés no tan solamente enojado diciéndole estas cosas, sino que también lo veo un poco triste diciéndoles por favor no cometan los errores que cometieron sus padres. Ellos fallaron en estas áreas, ellos fueron rebeldes en contra de la autoridad, en contra de los líderes, ellos no quisieron seguir las órdenes que Akadosh Baruj Hu les daba. Dios lo iba guardando, Dios lo iba protegiendo, lo iba alimentando y ellos vivían quejándose, por favor no cometan ustedes los mismos errores. Yo me imagino a Moisés hablándole de esa forma, con un poco quizás de regaño, para que ellos tomen conciencia de lo importante que es no cometer los errores que otras personas han cometido. Nuestros maestros nos enseñan de esa forma, a no cometer los errores que ellos quizás cometieron, para que no tengamos ese resultado negativo que ellos ya tuvieron. Es mejor a veces que una persona te diga, evita esto porque yo ya lo pasé. Y tú seas obediente, seas una persona inteligente, a no pasar por los mismos pasos que una persona ya fracasó. Eso te va a llevarte también al fracaso. Otra cosa que le recuerda a Moisés al pueblo de Israel, aquí en la Torá, es el nombramiento de los jueces. El comentario de la Torá Emet nos dice que se esperaba que el pueblo de Israel le dijera a Moisés, no necesitamos que tú levantes más jueces, sino con la dirección de Akadosh Baruj Hu, con la dirección tuya nos basta y nos sobra. Tú nos dices lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Pero sin embargo, el pueblo de Israel estuvo de acuerdo con el nombramiento de los jueces. Y el comentario dice algo muy interesante, que el pueblo de Israel buscaba cómo sobornar a estos líderes, a estos jueces, de acuerdo a su conveniencia. Y eso también molestó a Moisés. También ahí, en el capítulo 2 de Devarim, el pueblo de Israel, cuando se dio cuenta que habían sido castigados y destinados a vagar 40 años en el desierto, ellos dijeron, nos vamos a levantar, nos vamos a armar y vamos a ir a hacerle frente a nuestros enemigos. Y quizás con eso Dios nos perdone. Moisés les dice, no se armen, por favor no vayan, porque el Creador no está con ustedes, no los va a apoyar, se ha desentendido de ustedes. Por su desobediencia, por su forma de pensar, no van a tener el respaldo del Eterno. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Nuevamente desobedece. Toman sus armas y van en contra de sus enemigos. Y cuando están ahí a la espera o a la búsqueda de sus enemigos, los amoritas salen a su encuentro y los derrotan. Y por su desobediencia. Mira que en el capítulo 3 ocurre lo siguiente. Ellos ya venían vagando por el desierto y venían reparando ciertas cosas. Empezaron a vencer sus enemigos y ocurrió una situación donde el Eterno los conduce nuevamente a ir en contra de los amoritas, pero esta vez ellos triunfan. Eso sale ahí en Devarim capítulo 3. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos van, conquistan y vencen ahora a los amoritas. Y esto nos enseña algo, que muchas veces hay situaciones en la vida donde nos hemos comportado mal, donde hemos hecho lo negativo, donde hemos pecado, hemos sido rebeldes, hemos hecho enojar e entristecer a nuestro Padre Celestial. Y para entrar a la tierra prometida, nuevamente Dios nos da una oportunidad de ir detrás de nuestros enemigos y vencerlos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Aquellas áreas que una vez nos han vencido, aquellas áreas que una vez nos han provocado desconexión del Eterno. Entonces, para poder entrar a la tierra prometida al nivel de santidad, como decía el Rebbe Nachman, tenemos que vencer nuestras clipot. Esa clipot es tu enemigo que una vez te venció. Ahora, ¿Dios qué hace? Aquí en el capítulo 3 los hace volver e ir en contra de sus enemigos. Aquí en el capítulo 3 lo dice, después volvimos y fuimos hacia el norte, por el camino a Bashab, ubicado al norte este de Israel. El verso 2 dijo, me dijo Hachén entonces, no le temas,
pues a él, a su gente y a su territorio te los entrego en tus manos. A él le harás lo mismo que le hice a Sihón, el rey de Emorita, que habitaba en Hesbón. Ellos ya habían sido vencidos una vez por desobedientes por los emoritas y ahora ya nuevamente se enfrentan a ellos, pero esta vez los vencen. Ellos tienen que entrar a la tierra prometida, pero tienen que reparar también algunas cosas que dejaron mal. Tú tienes que entrar a tu nivel de santidad, tú tienes que entrar en un nivel de conquista, pero muchas veces Dios te hace volver a un lugar donde tuviste una derrota, donde cometiste un pecado, porque tienes que reparar. Mira, yo me he dado cuenta de esto, que muchas veces en la vida, la misma vida nos vuelve a poner en lugares, en situaciones o con personas donde alguna vez hicimos algo mal, nos comportamos mal, ofendimos o le causamos daño a alguien. Y la vida, ¿qué hace? O el Eterno nos vuelve a poner con esas personas o en los mismos lugares para ahora reparar, para ahora manifestar un nivel de conciencia elevado. Si nosotros no reparamos aquellas cosas donde hicimos una fragmentación, eso quiere decir que nuestra entrada a la tierra prometida se nos va a estancar. Y tú muchas veces te preguntas, ¿por qué siempre me aparece esta persona? ¿Y cómo reaccionas cuando la ves? ¿La amas o te vuelve a producir el mismo odio, el mismo recelo que te producía hace años atrás? Tú dices, pero ¿por qué estoy nuevamente en el mismo lugar de trabajo donde hace muchos años trabajé? Es porque algo dejaste inconcluso, cometiste un error, un pecado. Y ahora es la oportunidad que Dios te da para que lo hagas bien. Así funciona el mundo espiritual. Vamos a entrar a conquistar, pero antes de conquistar tenemos que reparar esas cosas que hicimos mal. Por otro lado, ¿por qué Moisés le dice todo esto a los hijos de los que ya habían muerto en el desierto? Porque en ellos también estaba ese potencial espiritual de levantar las chispas caídas que cometieron sus padres. Y esto también nos habla de que nuestros padres, nuestros antepasados o nosotros mismos en alguna vida o reencarnación hicimos algo negativo, algo mal. Y hoy tenemos que reparar esa chispa, elevar las chispas de nuestros padres o nuestras mismas chispas que en algún momento hicimos o dejamos mal. Tenemos que avanzar, tenemos que reparar, tenemos que construir donde alguna vez destruimos. Así es. Así que este consejo les doy. Por eso el Eterno muchas veces nos recuerda los lugares donde alguna vez cometimos errores. Pero esta vez para que hagamos las cosas bien. Para que esta vez nos quitemos esa negatividad, esas clipos. Y estemos con un nivel adecuado, con la vasija correcta, para entrar al siguiente nivel de conquista, a tu Canaán, a tu tierra prometida. No cometamos los errores de nuestros antepasados o los mismos errores que hace años atrás ya cometimos. Eso nos va a llevar al mismo fracaso. Y eso es lo que el Eterno, a través de esta parashá, quiere que evitemos. Shalom, les amo y nos vemos para otra transmisión.